Muy bien, pasamos 4 minutos de las 8 de la mañana. 3 grados 6 décimas la temperatura en San Rafael. La humedad es del 68%. Hay viento del sudoeste a 7 kilómetros en la hora. El cielo está algo nublado. Bueno, tiempo fresco, tiempo otoñal al que hay que irse acostumbrando, ¿no, Javier? Sí, buen día, cada día más cerca, ¿no? Bueno, hoy comienza astronómicamente el otoño, así que, hoy. Sí, hoy a la tarde, sí. Mirá. Así que ya estamos. Bueno, nos está acompañando aquí en nuestros estudios el doctor Mario Casteller, que es precandidato a intendente por el Partido Demócrata. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, un gusto tenerlo aquí con nosotros para conversar un ratito. Bueno, igualmente, encantado de estar acá y bueno, esperemos poder contestar las preguntas. Bueno, en principio consultarle cómo está el partido, digamos, en su fase interna. Estuvo un tanto convulsionado por allí en los últimos tiempos, que me parece con algunas escisiones internas, gente que se fue con Cornejo, gente que se quedó con el Partido Demócrata tradicional. Bueno, ¿cómo ve toda esta situación? Mire, lo que sucedió desde mi perspectiva es que en su momento teníamos un gobierno que realmente había hecho desde el punto de vista político y administrativo una serie de errores consecutivos y había que tratar de cambiar la situación, y entonces tratamos de unirnos en función de esa cuestión, de tratar de modificar y de que Mendoza estuviera mejor. Bueno, al poco tiempo de andar en esta alianza que se había hecho con o en este acuerdo, claro, para porque formaban parte de Cambiemos, claro, ¿no? y empezaron a existir divergencias, sobre todo entre nuestro legislador Marcos Niven con el gobernador Cornejo, y eso se fue trasuntando en que también dentro del ambiente legislativo parte del sector del radicalismo tratara de cerrar las puertas a las decisiones nuestras y no escuchar tampoco, es decir, o por lo menos no tener presente que era acuerdo de partidos con identidades distintas. Y eso motivó Dejaron de sentirse contenidos en algún momento por claro, esa por es frente. Esa es una buena, sí, es una buena expresión, es lo que realmente sucedió. Entonces hubo que buscar formas de hacer saber nuestra opinión y que la gente entendiera cuál era la manera de ver en distintos temas que desde el punto de vista ideológico no compartíamos. Bueno, y eso fue lo que fue sucediendo. Ahora nos motiva acá en San Rafael el hecho de ir resguardando nuestra identidad, tratando de mostrar lo que siempre fuimos y somos. Y bueno, vamos a ver en esta precandidatura y la de los concejales que llevamos en la lista, cómo nos va en esta competencia. En realidad sabemos que es muy difícil, que tenemos un tiempo por ahí muy limitado para poder dar a entender, y por eso es importante aprovechar estos espacios que nos ceden ustedes y que estamos agradecidos de ya. Así que veremos y trataremos de mostrar las diferencias que tenemos con los otros en este momento adversarios en el tema electoral. Seguro. Usted es una persona que ya viene con un ejercicio, digamos, en la faz política de muchos años, ha sido legislador tanto a nivel local como a nivel provincial, con un conocimiento, digamos, del territorio también importante. ¿Cuál es la visión que tiene de San Rafael? ¿Cómo lo ve? ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cómo le gustaría verlo? ¿Cuál es la perspectiva que trae? Y mire, San Rafael está, obviamente no está ajeno a la crisis general que se vive en el país. En muchas cosas estamos un poco mejor, y en otras sufrimos consecuencias mucho más dañinas. Es decir, en el tema del agro y la economía regional en sí es gravísimo, porque sucesivamente estos temas nos han ido pasando y no tenemos nunca planes alternativos para solucionarlos. Es decir,
desde hace mucho tiempo, el otro día analizaba algunas años atrás, reuniones en el municipio por el tema de la piedra, donde había intervenido como legislador, y bueno, y veo que las cuestiones se siguen dando igual. Siguen siendo siguen siendo los mismos temas, siguen siendo, y después los otros días analizaba, año 96, leía un autor de Derecho Administrativo, Agustín Gordillo, sobre reforma del Estado, la crisis que había exactamente parecida a la que tenemos hoy. Es decir, venimos recurrentemente, en líneas generales, en el país con los mismos problemas. Claro. Y lo más grave es que no tenemos la suerte de acertar con la línea política económica para poderlo sacar. Cuando teníamos una posibilidad enorme en el tiempo de Néstor Kirchner con los commodities que estaban con el superávit, con un superávit importante, era el momento de guardar y de ver cómo se podía lograr. De hacer una proyección, claro, ¿no? pero no, se utilizó todo eso de una manera terriblemente, es decir, desastrosa desde el punto de vista administrativo-económico, y ahora, y después, hemos visto lo que pasó con Cristina, veo que tiene un montón de prisiones preventivas, es decir, todo esto nos ha ido llevando y a este gobierno incluso, que realmente teníamos expectativas, nos da, particularmente me da pena que no... Habla del gobierno nacional. Del gobierno nacional, sí, que no me da pena que no haya realmente desde el punto de vista político-económico acertado en medidas, porque, es decir, el diagnóstico, eso ya lo han dicho todos, pero es así, el diagnóstico fue equivocado. El mismo diagnóstico hecho por la gobernadora Vidal en la provincia de Buenos Aires, digamos que fue más acertado que el que planteó el presidente. El presidente después dijo que tuvo que hacer alguna mitigación de lo que había, pero que él sabía solamente que era para que vinieran inversores. Confiaron en que los inversores venían, obviamente no vinieron, y entonces, pero ante esa, yo entiendo humildemente, porque la verdad que entiendo que el tema es muy complejo, y por ahí tampoco quiero caer en la opinionitis, que es el mal que tenemos todos y que se ve hoy, porque una cosa es hablar en el café y otra cosa es cuando hay un compromiso. Claro, un medio de comunicación y un compromiso. Entonces se puede decir, habría que hacer, pero decir, las variables son complicadas. Bueno, evidentemente, y el mismo presidente lo ha reconocido, pensaba que el tema de la inflación era más fácil de controlar. Bueno, pero yo creo que las alternativas tienen que estar inmediatamente ahí, para buscar a los economistas que puedan resolver eso. Y después el tema político, que eso es responsabilidad del presidente. Seguro. Y la salida tendría que ser, entiendo y espero que en el margen que queda, que sea más correcta en orden a solucionar rápidamente esta cuestión. Pero claro, y en el orden, perdón, que usted me había, para no irme del tema, que usted me había, dos cositas, me había preguntado sobre San Rafael. Acá en San Rafael vemos que hay cosas que me parecen bien del intendente actual y otras que no las veo bien. Pero, qué sé yo decir, por supuesto a lo largo de la campaña iremos bosquejando esas ideas. Particularmente también veo, concretamente, para ser breve en esto y dejarlo para que sigan interrogando, la cuestión es así. Yo noto que el radicalismo y el Partido Justicialista, Frente para la Victoria, como lo llamemos, han estado siempre en algo que parece que son distintos, pero hay cosas que han estado juntos, y parte de la cuestión que tenemos hoy es un poco el desencuentro entre ellos dos. Entonces, nuestra alternativa, es decir, como partido de oposición podemos ser alternativa si podemos dentro del Consejo y dentro de la provincia mostrar en las cámaras y en el Consejo las diferencias que sí supimos mostrar en su momento. Por ejemplo, el control al Ejecutivo es fundamental. Y yo veo que en esto ha habido no ha sido todo lo correcto que debió haber sido por parte del radicalismo. Es decir, hace falta un control más estricto y después tomar medidas posiblemente políticas distintas, que no se puedan poner de acuerdo en la presidencia del Consejo,
todas esas cuestiones, qué sé yo, no ayudan a la institucionalidad. Mario, quería consultarle qué opinión tiene por esta situación que se ha dado de estos 4 departamentos en la provincia que han decidido desdoblar las elecciones para intendentes. Obviamente esto rechazado desde la provincia, hoy judicializado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Realmente, cuando uno está en el campo político, lo que siempre se habla o se hablaba entre los distintos sectores era que no había que judicializar la política. Pero realmente esto que ha pasado, yo entiendo que, para hacerlo breve y no entrar en toda una cuestión de tecnicismo que creo que la gente que está escuchando por ahí no tiene muchas ganas, y aparte ya se los ha informado bastante con todos estos temas, pero creo que creo que el gobernador hizo una medida de destiempo. Yo creo que esto de haberlo querido hacer podría haber sido mucho antes y hubiera evitado todo esto que está pasando. Claro. Es decir, entiendo que era lógico que iban a responder los intendentes, era lógico que iban a haber jugadas políticas posteriores por esta medida. En realidad esto se ¿Cree que tiene que haber reelección de intendentes o que no, tiene que haber yo creo positivamente que eso no tiene que ser, porque entiendo lo que decía un viejo maestro, el doctor Pérez Gilú, un viejo maestro de Derecho Constitucional ya fallecido en Mendoza, pero reconocido por todo. Él decía, la carrera en el caso de los legisladores, como tienen que controlar, si están un tiempo, digamos, una reelección o varias reelecciones, por ahí no manejan la administración y pueden ser mejores en el control, pero el Ejecutivo, en el orden departamental o provincial, es mejor que sean solo un periodo o un periodo y reelección, pero no más, porque si no después se tiende a caer en algunos abusos dentro del tema administrativo. Así que yo creo, pero claro, entiendo que es así, y entiendo que también creo que si la Constitución marca que cuando habla de electores, entiendo que ya hay una vieja jurisprudencia de la Corte, de la doctora Kemel Margen, que se entiende lo que está en el padrón electoral, no se puede interpretar que sean los votantes, por más que haya sido una cantidad de votos interesante, pero no alcanzó a cubrir. Entonces creo que la interpretación, como se está buscando, me parece que no tiene que ser, hasta no tener claro, no tiene que salir en ese orden afirmativo. Aparte se le estaría coartando un derecho que tienen los intendentes a participar. Es decir, si se hubiera hecho oportunamente, y oportunamente significa prudentemente y no afectar el tema electoral en el momento que lo estamos haciendo, entiendo que hubiera estado bien. Que la Corte de hecho lo va a hacer, va a explicar y explicitar qué debe entenderse en esta cuestión. Pero ¿Cree que se va a alcanzar a pronunciar la Corte antes de las elecciones? Y la verdad que es una pregunta que no es fácil de contestar. Creería que por el bien de todos sería bueno que lo haga. Ahora, tampoco me parece oportuno lo del gobernador los otros días en una declaración diciendo que digan que es inconstitucional o no, pero que se expresen. Claro. Es decir, si estamos hablando de poderes distintos y el otro poder sabe lo que tiene que hacer, claro, y tiene sus tiempos. Yo no le puedo, igual que yo vengo a decirle a ustedes, ojo, desde el punto de vista periodístico, díganme lo que van a hacer, pero por favor, y aparte estamos hablando de una órbita institucional, en este caso el ejemplo por ahí no es tan bueno, pero yo no puedo presionar de ningún orden. Tengo que mantener la prudencia que se exige y ver qué se resuelve. Y después actuar en consecuencia. Como precandidato a intendente para San Rafael, ¿cuáles son las propuestas concretas esta vez en desarrollo, en economía? ¿Qué le hace falta? ¿Infraestructura a San Rafael? ¿Cómo lo ven? Y mire, San Rafael desde hace mucho tiempo tiene un presupuesto que usa prácticamente cerca del 60% en el pago de lo que son gastos dentro del municipio por el personal que tienen en sueldo. Entonces, lo restante se convierte en una cuestión... ¿60% o más?
Yo creo que anda rondando eso, es decir, o estaríamos llegando a un Me 59, parece que es más puede, por puede eso. llegar, puede llegar a ser, bueno, puede llegar a ser más. En realidad ha crecido mucho también el Claro. municipio en ese orden, entonces habría que reestructurar. Cuando uno dice esto, reestructurar no significa que la gente se vaya del municipio, sí significa, por ejemplo, pues reestructurar puede ser que muchos cargos políticos, habría que evaluar si realmente, que eso sí lo tenemos pensado, incluso para, bueno, en el caso de que nos vaya bien, ver cómo lo hacemos y reducirlos, y si no, sugerir a los que lleguen a nuestra propuesta, darles nuestra idea. Es decir, habría que ver en ese orden cómo se puede reducir el gasto en esa parte. Después, es fundamental la participación de la gente en todos los órdenes de la vida municipal. Es decir, hacer cauces de participación ciudadana mucho más eficientes. Que la gente se anime a ir al municipio y explicar las cosas y darle una respuesta. Ese tema yo entiendo que no es fácil porque por ahí, es cierto, puede haber gente muy interesada por el tema de su comunidad y otra que va porque se le rompió el canasto de basura y quiere que el municipio le arregle ese canasto de basura que es de él. Bueno, hay una serie de cuestiones que todos sabemos que, y porque lo escuchamos a diario en los medios, me imagino que a ustedes también les llega un montón Sí, de requerimientos de gente que sí lo puede hacer la municipalidad y otra que lo tiene que hacer ellos. Una de las cosas que hay que mejorar es el cuidado de la basura que se tira a las acequias de riego. El municipio tendría que evaluar, también ver internamente si hay mayor cantidad de personal que se puede poner en las tareas de servicio a la comunidad en orden a estas cuestiones. Es decir, posiblemente hay muchas que están. ¿Seguridad, por ejemplo? Y seguridad, ahí estamos en un tema. ¿Debería involucrarse más el municipio en la seguridad? Y podría involucrarse con los cuidados que eso tiene que conllevar, porque el municipio, la seguridad es una función del gobierno provincial. Sí, sí, En consecuencia, si el municipio se anexa, yo me acuerdo desde hace mucho tiempo había ideas de que, por ejemplo, algún personal municipal también estuviera en las calles tratando de que si notaba algo extraño enseguida avisara. El tema está que si eso sí creo que se puede lograr, pero hay que tener cuidado también en qué tarea se le asigna para no arriesgar al personal ni tampoco no hacer eficiente su tarea. Porque evidentemente uno ve lo que pasa, bueno, está bien, no es igual el tamaño, pero uno ve lo que pasa en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, es decir, está bien, tienen la policía propia. Claro, ellos así, absorbieron la seguridad. Absorbieron la seguridad y así todo no dan abasto con, por ejemplo, el tema de las salideras, motochorros, todo Claro. esto siguen buscando forma de arreglar. Acá, gracias a Dios, ese tema no lo tenemos con esa gravedad. Es decir, incluso hay que reconocer que posiblemente el orden de trabajo policial es muy bueno, pero también es cierto que hay que ver la manera de trabajar más en la prevención. Porque es cierto que también ya nosotros muchos años, bueno, esto ya muchos años atrás hablábamos de la prevención de la droga, dimos charlas, en su momento se veía venir que lo que era zona de paso podía ser ya no zona de paso, sino que la droga se iba a arraigar. Y es un tema complicado, la droga, el alcoholismo, es decir, los accidentes que se producen por Sí, manejar por alcohol, todas esas cosas. Si bien hay leyes que se han ido haciendo en aras de que a qué hora podrían salir todos los efectos colaterales que tiene para prevenir esto, la hora de cierre de boliche, ver qué se servía en el lugar, a qué hora que era mejor que salieran para evitar. Pero todas esas cosas tienen que ir unidas a un control adecuado. Y bueno, de hecho creo que se ha ido tratando de hacer. Hay que ver si eso es lo suficiente. Otro tema también es, unido al tema de tránsito, la manera de semaforizar las calles. Siempre fue una cuestión que vía en medio de transporte para poner un semáforo, era una cuestión muy complicada y había arterias que eran, y aún hoy son complejas y exigirían
rápidamente un semáforo, pero los presupuestos no daban en la provincia, entonces... No debería haber un acuerdo porque muchas veces entra en el medio la jurisdicción, ¿no? Que el semáforo de la provincia, que esta es calle nacional, esta es provincial, esta es municipal. Y hay que aceptar esos Sí. acuerdos, ¿sí? Porque aparte eso hay que aceptarlo en este orden de la semaforización y hay que aceptarlo en el orden de aprovechar, yendo al tema regional estricto de San Rafael, en el orden de los subsidios que se pueda dar a la gente del agro para que no crezcan las villas y que el hijo de la persona que trabajó en la finca pueda quedarse en su casa y tratar de desarrollarse ahí. Pero lo que hemos hecho, y estoy hablando, yo fui concejal en el año 98, creo que en el año 99-2000 tuvimos funcionarios de la provincia hablando, ¿no?, de que tenían todo informatizado de qué grado de elementos tenían las personas que estaban en el agro para poder trabajar. Y no sé, con esa información, en lugar de mejorar eso, Claro. estamos ahora en esta época con la misma cuestión, los mismos problemas, o peor, porque la gente, claro, la gente tiene porque ha sido una caída libre desde entonces. Por ejemplo, claro, exactamente. Se vino en banda todo y la gente no, por ejemplo, líneas de crédito para que pueda comprar un tractor, mucho más baja, formas de ayudar a que esa persona, y después ver si realmente se utilizó, porque ese es otro de los temas que hay. No hay control sobre la cantidad, y en la provincia de Buenos Aires. La otra vez escuchaba en un programa periodístico un periodista que le hizo una nota a un joven de 19 años que estaba cortando una calle y que recibía por distintas cuestiones 15.000 pesos. Claro. Y él vivía en una casa con su mamá y su papá que tenían trabajo y él cortaba la calle. Es decir, eso no puede ser, porque si acá con ese importe ayudaríamos a un montón de chicos que no pueden venir a la escuela a la ciudad o que a la facultad les cuesta llegar. Es decir, hay que ver una manera de redistribuir eso, que lo lógico sería avanzar tan bien en el tema económico que las empresas pudieran observar y no sea necesario que el Estado ayude. Claro. Pero que evidentemente esto va a costar, pero hay que de alguna vez hacer esta cuestión de solucionar este aspecto para ir avanzando en aras de que la economía mejore. ¿Cree que el municipio debería involucrarse más, digamos, en la faz productiva y económica de San Rafael, potenciando o de alguna manera ayudando a sectores más vulnerables en cuanto a lo productivo? Bueno, quizás el tema de la pulpera fue un paso en ese sentido que dio esta administración, pero bueno, seguir potenciando ese tipo de puntos para no dejar, digamos, para no abandonar a la gente que está en el sector productivo. Y mire, hay que hacerlo con mucho cuidado. Yo, en ese tema de ¿qué es lo que noto acá? Tenemos que ser, primero, establecer los parámetros legales y después ver si avanzamos en ese sentido. Por ejemplo, cuando se hizo la reforma 94 se modificó el 123 de la Constitución, que es que cada provincia, que había autonomía municipal, pero cada provincia tenía que arreglar su alcance en el orden administrativo, económico, financiero. Esa parte todavía Mendoza la tiene que ordenar. Mientras esté eso así, tengamos la 1079, la Ley Orgánica de Municipalidades, con algunas modificatorias, el municipio tiene que cuidarse mucho de ver cómo administra este tipo de cosas, porque, por ejemplo, no sé si la pulpera es una solución, entiendo que el gobierno quiso ofrecerla como una solución, pero se corre el riesgo, como de hecho sucedió, y cuando era concejal en su momento objetamos muchos préstamos que se hacían a empresas de acá y los llevamos a la Fiscalía de Estado porque creíamos que eran erróneos. Evidentemente no se pudo obtener nunca lo que se prestó, porque las empresas fueron a la quiebra. Entonces el municipio se arriesga la plata de todos para cosas, para esas cuestiones. Hay que tener mucho cuidado en eso. Lo que sí creo que el intendente tiene que hacer todos los esfuerzos posibles para relacionarse con el gobernador y con la presidencia de la Nación para ver cómo se pueden obtener los préstamos, para los mejores préstamos o formas para que la economía regional avance. Y después creo que la inversión de eso tiene que ser la correcta. Ahí veo algunas cosas, por ejemplo,
a mí me parece que es importante el deporte, pero hay que ver también si en algunos distritos algunas obras que se hacen desde el punto de vista deportivo, que puede ser para ayudar a los jóvenes, ver el alcance económico, el dinero que se invierte para eso, Claro. y ver y ser más cuidadoso en ese importe. Por ejemplo, yo entiendo que en la isla de Río Diamante el césped sintético que se puso, yo jugué mucho tiempo en Bayofé, es una zona que el césped se da muy fácil, pero hay que ver si eso era tan necesario hacerlo así. Se podía haber hecho de otra manera. Es decir, creo que hay que optimizar los recursos en aras de un criterio más amplio. Y otra que hay que hacer, que también me parece que es muy dañino, que ha pasado, a medida que hemos avanzado, han crecido los barrios marginales. Por ejemplo, tema de la isla de Río Diamante. ¿Y qué pasa? Vienen préstamos del Banco Mundial para mejoramiento barrial y se urbaniza. Pero hay que ser claro, y que yo lo dije en su momento en el recinto, ¿qué pasa si vienen después crecientes de agua con esa zona? No, está todo controlado. Es que está controlado, yo quisiera saber si está controlado, porque si no vamos a lamentar después un montón de dinero invertido ahí, que se podía haber invertido en el mismo sentido, pero cuidando una política general más cuidadosa y a la gente ubicándola en terrenos donde sabemos que va a haber menos problemas, que no cuando se hacen en esos lugares. Es decir, son todos criterios, qué sé yo, en muchos casos diferentes que podemos tener con alguna administración de esta y del radicalismo en ese orden, porque una vez que la gente la tenemos en un lugar hay que mejorar la situación, sí, pero ya la dejamos ahí y hay que ver si eso es lo mejor, ¿no? Muy bien, Mario, le agradecemos la visita, ha sido un gusto realmente poder charlar con usted y bueno, nos mantendremos en contacto para seguir nutriendo, por supuesto, a nuestra audiencia de todas las propuestas que lleva su partido también. Bueno, les agradezco mucho y bueno, y ya también tenemos una línea de concejales interesantes que ofrecemos como precandidatos, así que les agradezco y ya los tendrán a ellos si Dios quiere, bueno, y ustedes lo permiten acá escuchándolo. Gracias. Muchas gracias, buen día.